Bueno, pues vamos a comenzar. Esta semana nos corresponde la Parashá Bereshit. Prácticamente ya la terminamos. De hecho, estamos entrando para la Parashá Noach. Tuvimos un proceso de todas las fiestas muy importante. Desde el mes de Elul vino Rosh Hashanah, luego vino Kippur. Después de Kippur vienen 10 días y comienza después de Rosh Hashanah viene Kippur y después viene Sukkot. La verdad es que me hubiera gustado mucho compartirles la importancia que tiene Sukkot. Para mí Sukkot es la fiesta que más me gusta todo el año. Cada quien tiene sus preferencias, ¿verdad? Pero la razón es que Sukkot es una máquina de verajá. Es básicamente una máquina sensacional donde puedes literalmente materializar lo que se te pegue la gana. Esa es la verdad. Si sabes cómo hacerlo, de verdad parece una magia. Esa es la verdad. Y la sensación que nos queda después de haber pasado por Sukkot y Shemini Atzeret, que es la última, junto con Simchat Torah, es maravillosa. Curiosamente, en el momento en que se da esta festividad, termina y se lee fuera de Shabbat, como he comentado, la Parashá Bezot HaBerajá, que literalmente lo que significa es esta es la bendición, ¿no? Y es que esta es la bendición que se da en el momento de Sukkot. ¿Sí? Y curiosamente, cuando termina esta última Parashá, empieza Bereshit. Bereshit es la primera Parashá de toda la Torah, pero quisiera transmitirles a ustedes que literalmente, y de verdad escuchen mis palabras, literalmente si ustedes pudieran comprender todo lo que está contenido en la Parashá Bereshit, prácticamente podrían entender, alcanzar y manipular cualquier cosa en su vida. La Parashá Bereshit nos explica en esencia cómo funciona el alma, y a partir de cómo funciona el alma, cómo el alma se correlaciona con la creación del universo. Y paralelamente con la creación del universo, la capacidad que fue depositada en el hombre dentro de esa mutua creación, donde el universo forma parte del hombre y el hombre forma parte del universo. Pero nos da el entendimiento de la interfaz que permite al hombre tener el control y acción sobre el universo. Y eso, la verdad, es una receta muy interesante para todos. Porque a menos que alguien de ustedes no quisiera tener el control de los eventos de su vida y sobre todo el poder comprender por qué suceden cada una de las cosas de su vida y cómo poder remediarlas, pues no tendríamos interés en este propósito. Para simplemente darles un preámbulo muy sencillito, voy a tratar de dar aquí una breve introducción hacia lo que sería para mí una actualización de la Parashá Bereshit que di el año pasado. Estoy trabajando paralelamente en continuar este estudio porque el año pasado di más o menos una tercera parte de la clase, porque Bereshit es prácticamente el 70% del entendimiento de la Torá y el 70% del entendimiento de todo. En la primera frase de la Parashá Bereshit, para aquellos que hayan leído un Humash en hebreo, la primera frase de la Biblia es Bereshit bara Elohim et hashamayim vet aretz. Y normalmente se traduce como en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La verdad es que es bonito, es soñador el contexto, pero yo les podría decir que prácticamente
toda la historia de la humanidad y todo el contexto de la humanidad y todo el contexto de la vida de ustedes está inmersa en esta frase. Y prácticamente toda la Torá está contenida en esta frase. Las implicaciones de poderla comprender y la profundidad que tiene esto que vamos a explicar, hubiera querido que alguien hace 15 años y, ¿por qué no?, hace 30 años me lo hubiera explicado. En esta primera frase, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, existen 6 letras Aleph. Y nos dice el Zohar que nosotros no debemos leer Aleph, sino deben ser leídas como Elef. Y Elef quiere decir miles. Por lo tanto, quiere decir que en esta frase que engloba toda la creación, hay 6 Elef, es decir, 6 miles. 6 miles, ¿qué? 6,000 años de la humanidad. Y nosotros actualmente estamos en el 5,000 y pico y sabemos que el sexto día, cuando empieza el séptimo día en esta interfase, es la víspera del séptimo día, que es Shabbat. Por lo tanto, quiere decir que esto que le hemos llamado hombre durante todo este tiempo es un proceso de lo que va a constituir el verdadero hombre. Es decir, ¿por qué nosotros actuamos tan impulsivamente? ¿Por qué somos tan emocionales? ¿Por qué nuestros pensamientos son tan dispersos? Porque en realidad, para que ustedes lo comprendan, nosotros todavía no somos un hombre. Es decir, el hombre toma esa conciencia espiritual que le permite interactuar como parte de la creación cuando llega a esa denominación que se le llama Adam. El único en toda la Torá que es llamado Adam fue Moshe Rabenu. Todos los demás son llamados Ish, varón, pero no hombre, no Adam. Por lo tanto, quiere decir que este proceso de esta clase y todos aquellos que están inmersos en desarrollar esta conciencia son los que estamos en el proceso de convertirnos en Adam. Cuando dice Bereshit bara Elohim, es decir, en el principio Dios creó, Elohim, y la palabra Elohim para los que han estudiado, Elohim es Geburah, es rigor. Elohim tiene la misma gematria de la palabra Atevá. Atevá significa naturaleza. Entonces, ¿qué es Elohim? Elohim es Dios vestido en la naturaleza. Pero dice, al principio, Elohim creó. No dice Yud-Ke Vav-Ke, que es el nombre de misericordia. No, dice Elohim. Y Elohim es rigor puro. Quiere decir que este mundo fue creado con rigor puro. No fue creado con misericordia. Por lo tanto, aquel que espera que este mundo sea un mundo de misericordia y de compasión, la esencia de este mundo no fue esa. Diríamos que Dios realizó en un principio todo a través de la naturaleza. Pero la cualidad de la naturaleza
de Elohim es un estado de juicio. Y en ese estado de juicio, pongan mucha atención, en ese estado de juicio es cuando nace el libre albedrío. Por eso, el Gaón de Vilna dice que todo lo que sucederá en la vida de una persona y todo lo que sucederá en la humanidad está en esta primera frase de Bereshit. Esto, para que entendamos a Tevá, Elohim, la naturaleza, no es otra cosa más que la manifestación divina. Es la manifestación divina. Es como cuando tú le regalas una rosa a una mujer como una atención o como un agradecimiento o como un símbolo de amor. La rosa en sí no representa más que una flor, es un elemento material, pero es una manifestación de un pensamiento, de una emoción y que finalmente se refleja en una acción. Entonces quiere decir que la naturaleza solamente es una manifestación divina para que le podamos apreciar a través de los 5 sentidos. Pero esto no significa que esa sea la esencia divina. Por lo tanto, y lo voy a decir en un sentido exagerado, cuando nosotros viéramos un atardecer hermoso y dijéramos, pero mira qué maravilla es la creación de Dios, estaríamos generando un error garrafal. Deberíamos decir, pero mira qué maravilla es la manifestación que percibimos a través de nuestros 5 sentidos de Dios. Eso sería lo correcto. La partícula Aleph viene, y lo voy a explicar mucho más a profundidad. Les recomiendo que vean la última clase de mi maestro, donde participamos en una clase magistral. Aleph hace referencia a la palabra Ozen. Lo explica más a profundidad en esta clase, en su clase. No quiero abundar porque es demasiado profundo. Y Ozen se refiere al oído. Oído, Ozen. Por lo tanto, la letra Aleph, que representa el uno, es decir, la interacción divina en nuestra vida, es a través del oído, que es Binah. Binah es la forma como nosotros podemos de verdad conectar con la esencia divina que normalmente vemos revelada a través de la naturaleza. Es decir, una cosa es conectar con la manifestación y otra cosa es conectar con la esencia. Por eso, en ocasiones cuando ustedes me preguntan sobre sus situaciones de vida a nivel personal, una cosa es la manifestación que tú estás viendo y otra cosa es la esencia que está relacionada con ese evento en tu vida. La revelación es la esencia divina a través de la naturaleza. Pero, con la partícula Aleph Lamed, que representa el Gesed, Aleph Lamed, esa partícula es la esencia divina que se encuentra en todas las cosas. Y la partícula Aleph Lamed, que forma parte de Elohim, Elohim tiene 2 partes. Por un lado es El, que hace referencia a la partícula Aleph Lamed, que es el Gesed puro, la clemencia pura. Eso es la esencia divina que está en la naturaleza, que no la vemos con los 5 sentidos. Pero por el otro lado dice el
o kim. Y esa partícula im es la partícula im o yam que nos conecta con la parte física o material. Por eso, la ciencia, si bien conecta al hombre con una parte de la creación, también aleja al mismo tiempo al hombre de la espiritualidad. Si nosotros conectamos con él de Elohim, conectamos con la esencia. Pero si nosotros conectamos con el im o con el yam, que significa mar, entonces nosotros conectamos con la parte material. Podríamos explicar entonces que no fue creado nada con el nombre de Yudke Vavke, es decir, con el nombre de la misericordia, porque esa posibilidad, escuchen lo que voy a decir, esa posibilidad de percepción divina no está abierta para todos. Entonces, cuando dice Bereshit bara Elohim, ¿por qué nace el libre albedrío? Porque ahí es donde nosotros tenemos el derecho de ejercer el libre albedrío. Si conectamos con la manifestación natural de rigor, o nosotros conectamos con la esencia de clemencia, que es Alef Lamed, Al. O conectamos con Al, o conectamos con Yam. Conectamos con Yam, rigor puro. Conectamos con Al, clemencia pura. En medio estás tú, y lo que define una cosa y otra cosa es el Da'at. ¿Y cuál es la segunda frase que viene? Bereshit bara Elohim. Pero luego dice, Et Hashamaim vet Aretz. Y cuando tú ves las iniciales de las palabras Et Hashamaim vet Aretz, es Aleph G, Vav G. Y ese código Aleph G, Vav G es el código del Da'at. ¿Qué es el Da'at? Es el conector cerebral que me permite interfazar entre el Al y el Yam. Por lo tanto, todo el propósito de la humanidad y todo el propósito de tu vida es aprender a conectar el Al con el Yam. Es decir, conectar la manifestación con la esencia. Cuando tú tienes una circunstancia positiva en tu vida o negativa, tú decides si conectas con la manifestación o con la esencia. Esa es una decisión nuestra. La propia Torah dice que primero creó el Ashamaim, los cielos, y después el Aretz. ¿Por qué primero hizo el cielo y luego la tierra? ¿Por qué no primero la tierra y luego el cielo? Porque dice mi maestro, no leas Ashamaim, sino Eshmaim, fuego y agua. Primero creó el fuego y luego el agua. Fuego es rigor para los paganos. Aquellos que no tienen esta conciencia de conectar con la esencia, solamente viven el fuego. Y Maim, agua, para los cabalistas. Es decir, el Maim, que es la Torah, el agua,
que representa la Torá, es para los cabalistas. ¿Y qué es la Torá? Es aquello que me conecta con la esencia de las cosas para desarrollar a través de los mecanismos de Kavaná, de Mikvé, de todos estos elementos que hemos explicado, incluyendo la meditación, para poder conectar con el Da'at, que es el conector que me permite conectar la esencia con la manifestación. Entonces, quiere decir que en realidad, cuando fue creado el universo, creó un cuerpo que es Elohim. Pero después le puso Et Hashamayim vet Aretz. Primero creó el cuerpo, que es la naturaleza, pero después le puso un alma. Y es que ese concepto está en absolutamente todas las cosas que les rodean. Aquí enfrente de mí tengo un reloj. El cuerpo del reloj es la parte plástica, pero la esencia del reloj es el tiempo. Tengo una lámpara enfrente de mí, plástica, pero la esencia es la luz. Entonces, en nuestra vida la pregunta es, ¿tú vas a ver el plástico o vas a ver la luz? ¿Vas a ver el plástico o vas a ver el tiempo? Entonces, cuando yo tengo un reto, un proyecto, un trabajo o un problema, ¿tú vas a ver el plástico o vas a ver la esencia? El problema está en que cuando no tenemos esta conciencia, todos nosotros conectamos exclusivamente con la parte de la materialidad. Entonces, vamos a explicar. Cuando nosotros tenemos una intención en las cosas, siempre existe una dualidad. Esta dualidad está manifiesta en la Torá. De entrada, la primera letra de la Torá es la letra Beit, que vale 2. Hay una dualidad. Por ello, el mundo está de cabeza. Porque, ¿saben? La materialidad pareciera que reina sobre todo. En todo lo que he visto fracasar en mi vida, y sobre todo en los negocios, es porque primero construyen el Aretz, primero construyen el cuerpo y luego la espiritualidad. Y es que es al revés. Cualquier proyecto, cualquier trabajo, primero lo activo en la espiritualidad y después en la materialidad. Por eso explica mi maestro que la tierra estaba Tohu Babou, así viene en la Torá. Decía que era un mundo inestable, haciendo referencia a que la primera expresión, Tohu, hace referencia a un mundo vacío. Y la segunda, Babou, llena. ¿Llena de qué? ¿Vacío de una conciencia espiritual o lleno de una conciencia espiritual? Eso es todo. Entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Has tenido un fracaso en tu vida? Cuando engendraste este propósito en tu vida, ¿partiste de la manifestación de las cosas o de la conciencia de las cosas? Por eso más adelante en la Torá dice que sopló un espíritu de Dios y dice Ruach Elohim. Ese Ruach Elohim
no se refiere al Espíritu Santo. No, no. Esto es una clave que hace referencia al Mashiach. Porque el Mashiach es una enseñanza, es un estado de conciencia que lo que hace es llenar ese vacío y llena la tierra de la conciencia que trae un mundo de paz y de armonía para el hombre. Cuando tú emprendes algo y esa conciencia no existe, no hay paz y no hay armonía en los componentes. ¿Por qué no dice Beruach Yudke Vavke? No, dice Ruach, Beruach Elohim. Porque precisamente haciendo referencia a la explicación de Mashiach que acabo de dar, dije que había 6 letras Aleph. Mashiach, es decir, la conciencia mesiánica, se oculta por 5000 años para que su deseo de esta conciencia se incremente, y eso incrementa la fuerza de su revelación. Es decir, nunca ha existido una revelación de luz sobre luz. Para que se pueda ver una vela, tiene que haber oscuridad. Por lo tanto, tenía que haber un ocultamiento de la conciencia a fin de que nosotros, a lo largo de 5000 y pico de años, maduráramos dentro de esa falta de conciencia y deseáramos tener esa conciencia donde nos damos cuenta que hemos errado una conciencia que está basada en solo la manifestación y no en la esencia. Dice, de hecho, la Torá dice, Merajefet Beruach Elohim Ve'amaim. Es decir, que sobrevolaba. Es decir, que Mashiach está disperso entre las naciones. ¿Qué quiere decir que Mashiach está disperso en las naciones? Que una chispa del alma del Mashiach está en cada uno de nosotros. Y esa chispa es lo que despertará nuestra conciencia en su manifestación. Después hace una referencia que me gustaría explicar muy bonita, donde dice, Elohim dijo, hágase la luz, y fue la luz. ¿Por qué dice 2 veces? ¿Que no era suficiente que dijera, hágase la luz, y ya? ¿Por qué tenía que decir, hágase la luz, y fue la luz? Porque se refiere a que hay 2 luces. Se refiere la primera luz a Mashiach ben David y la segunda luz se refiere a Mashiach ben Yosef, es decir, el Mesías hijo de David y el Mesías hijo de Yosef. Por lo tanto, y de una vez hago un paréntesis, toda la composición de la religión que hace referencia al Mesías hijo de David, de toda la tradición romana, de entrada está equivocada, porque solamente considera la estirpe de David. Cuando es muy clara la Torá, donde se tiene el Mashiach ben Yosef. ¿Qué es el Mashiach ben David y qué es el Mashiach ben Yosef? En realidad esto es un código. La gente piensa que es un personaje. Es un código. El Mashiach ben David está representado por el Sefer HaZohar. Es el Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y el Mashiach ben Yosef son los Shidim Tikunim, los secretos de la corrección de Rabbi Haim Lusato, el Ramjal. Los dos
ya han sido revelados por completo por mi maestro. Entonces, solo quiero reiterar que todos los secretos del Sefer HaZohar y del Shivim Tikkunim, en el momento en el cual han sido ya todos revelados, quiere decir que el Mashiach ya está presente en términos de la conciencia que está en este mundo. Ojalá entiendan lo que estoy diciendo detrás de esta frase, ¿eh? Ojo. Todo esto nos enseña la base de un propósito. Es la esencia, el propósito y el final de la creación. Dice la explicación cabalística que Akadosh Baruj Hu creó todo a partir de la verdad. Y es que las palabras Bereshit bara Elohim, Bereshit bara Elohim, miren, Bereshit con Tav, bara con Aleph, Elohim con Mem, sus letras finales son Tav, Aleph, Mem, que forman la palabra Emet, verdad. Emet significa verdad. Pero Emet además vale 441. Y 441 reducido, 4 más 4 más 1, suma 9. Emet es un código, Aleph, Mem, Tav. Es un código que representa el sello de Akadosh Baruj Hu. Cuando nosotros leemos la Torah, leemos el Sefer, decimos Emet. Al final de la Shema decimos Emet. Es decir, sellamos esa sabiduría y las kavanot, las intenciones que están puestas en estos textos. Entonces decimos que hay tres cosas que son Emet. Hashem es Emet. Israel es Emet. La Torah es Emet, porque todos están unidos. Es decir, la conciencia divina, la conciencia de la persona que se une a esta fuente creadora y la sabiduría que emana de todo esto son uno solo. Están unidos. No hay Torah sin el pueblo de Israel. No estoy hablando de un pueblo físico, estoy hablando de un estado de conciencia. Y no hay forma de darle reconocimiento a la creación sin la conciencia del pueblo de Israel. Y no pueden hacer las leyes y el entendimiento del universo sin la conciencia que está en la Torah. Curiosamente, lo contrario de la palabra emet, que significa verdad, es mentira. Y en hebreo, mentira, decimos sheker. Shin, Kuf, Resh. Que en Mispar Katán, Shin vale 300, lo reducimos a 3. 100, que es la Kuf, la reducimos a 1. Y la Resh, que vale 200, la reducimos a 2. 3, 1 y 2. 3 más 1 más 2 suma 6. 6 es exactamente un 9 al revés. Les dije que Emet es 4 más 4 más 1 suma 9. Pues 6 es un 9 al revés. Y en Mispar Katán, verdad suma 9 y mentira es 6. El mismo número al revés. Casualidad, ¿no? 9 son las sefirot que se desprenden desde Keter. Porque Keter lo unifica todo. Y 6 son las sefirot que representan el mundo emocional y el mundo astral.
que es la percepción que nosotros tenemos de las cosas, no la esencia. Eso es mentira. Por lo tanto, lo que percibimos a través de nuestros 5 sentidos, de la esencia, es mentira. De la percepción, verdad. Estaríamos en la verdad de la mentira. Si nosotros tomamos las primeras letras de cada una de las palabras de la primera frase de la Torah, Bereshit bara Elohim et hashamayim bet aretz, vuelvo a la misma frase con la cual empezamos. Bereshit sería Beit, vale 2. Bara, otra Beit, vale 2. Elohim empieza con Aleph, vale 1. Et, otra Aleph, vale 1. Hei de Hashamayim, vale 5. Veet, empieza con una Vav, vale 6. Y Haaretz, que empieza con una Hei, vale 5. 2 más 2 más 1 más 1 más 5 más 6 más 5. En total, las primeras letras de la primera frase de la Torá suman 22. 22 son las 22 letras hebreas. Esto significa que toda la creación fue hecha con las 22 letras hebreas. Y las letras hebreas no son letras, son conciencias, son recipientes de la conciencia divina que representan esas 22 letras. Por lo tanto, las 22 letras son entidades creadoras. Quiere decir que aquel que sabe pasar de la manifestación al proceso de la esencia creadora y entiende las 22 letras hebreas y las utiliza, ese conecta con Et Hashamayim bet aretz, conecta con el Da'at. Y ese es todo el propósito para pasar de ser llamado un varón a ser llamado un hombre. Aquí termino esta actualización de la clase de Bereshit. Pero quiero agregar algo muy importante. Así como nosotros tomamos conciencia que dentro de este cuerpo, que es la vestimenta del Creador, que le llamamos naturaleza, fue insuflada un alma que es una conciencia. De la misma forma, nosotros tenemos exactamente la misma estructura. ¿De qué depende que nosotros podamos lograr este estado de conciencia del cual estoy hablando? De las midot. Las midot son las cualidades. Tú tienes buenas cualidades y malas cualidades. Cuando tú desarrollas buenas midot, la esencia del sistema creador penetra a través de ti. Porque esa esencia que surge de Keter
solo puede penetrar a través de todas las sefirot y mantenerlas en unicidad cuando esa vasija se expande y tiene la capacidad de poder recibir, como se los he explicado, como si fuéramos un canal. Pero cuando tú tienes malas midot, malas cualidades, esas vasijas se vuelven duras, resistentes. Y cuando se manifiesta esa luz intensa que baja de Keter, explota la vasija. Y esa explosión, ese excedente que no puede resistir, se llama dolor. Por lo tanto, si en algún momento en tu vida has sentido dolor, es que te están indicando que tienes una mala cualidad que tienes que corregir porque todavía no eres capaz de absorber la luz que está tratando de llegar para que fluya este proceso de conexión, de entender entre la manifestación y la esencia en tu vida. Con eso concluyo.